Hola inversionistas, en esta ocasión vamos a tocar un tema que muy seguramente ya empezará a circular en las redes sociales, en internet y en otros medios digitales. El tema es ni más ni menos que la hiperinflación. Y el día de hoy, además de ver algunos aspectos importantes, vamos a intentar responder esa pregunta tan importante para nosotros, al menos desde el punto de vista de México. ¿Ya existe hiperinflación en el país? Pero para poder responder esa pregunta, primero debemos de determinar de dónde vamos a estar obteniendo parámetros para poder definir si existe o no hiperinflación. Y básicamente hay dos caminos los cuales podemos seguir. La primera es literatura especializada y la segunda es un consenso general. Ahora, respecto a literatura especializada, ¿de qué estamos hablando realmente? Simple y sencillamente tesis, libros de economía, libros que nos hablen acerca de la inflación, de la hiperinflación y demás aspectos. Sin embargo, eso tiene una gran variación, ya que depende mucho del autor, de su origen, de la región en donde vive o la situación económica particular del momento en donde dicha literatura fue escrita. Para darles algunos ejemplos, algunos autores nos hablan de que existe hiperinflación cuando en un periodo de un mes se tiene una inflación del 10%. No una inflación anual, sino más bien una inflación mensual del 10%. Es decir, estaríamos hablando en términos simples y proyectándolo a valores nominales de aproximadamente un 120% de inflación anual. Algunos otros autores lo redondean únicamente a 100% de inflación anual, algunos otros incluso extienden un poco más el periodo y dicen una inflación de 100% en un periodo de 2 o de 3 años, ya estaríamos hablando de hiperinflación. Sin embargo, la parte del consenso general, que es la más utilizada y la más común, al menos desde el punto de vista técnico, nos dice que existe hiperinflación cuando en un país en un periodo de un mes hay inflación por arriba del 50%. Y realmente esta es la base general más utilizada o más empleada actualmente. Entonces, considerando estos aspectos, si nosotros nos enfocamos, al menos en este caso aquí en México, con una inflación que si mal no recuerdo está actualmente entre un 7 y un 8%, realmente aún no estamos hablando de hiperinflación. Sé que muchas personas lo van a tomar como una nota un poco amarillista, sobre todo en medios digitales, ¿no? Para acarrear un poco de tráfico. Sin embargo, no, aún no estamos hablando de hiperinflación. Y de hecho hay algunos aspectos muy importantes que vamos a tocar en esta parte de acá, sobre los cuales se tienen que enfocar en una primera instancia. Y ahora bien, yo sé que muchos de ustedes me van a decir, sí, la inflación general está en un 7, un 8%, pero yo la verdad lo estoy sintiendo más. Yo estoy sintiendo que tal vez tengo un 15, un 20, un 25% de inflación. Bueno, eso se debe a un aspecto muy importante del cual ya habíamos hablado anteriormente, que es básicamente la inflación individual. No me voy a detener a explicar este tema en específico porque eso es algo que ya hicimos anteriormente y lo voy a estar dejando por acá junto con otros videos de este mismo tema y de algunos otros que les podrán ser de mucha utilidad. Sin embargo, sí es necesario saber, sobre todo aquellas personas que son nuevas en el canal o que no habían visto ese tema de la inflación individual, que conozcan que existe este concepto y que sí, que va a diferir mucho de la inflación general. Básicamente porque la inflación individual puede estar por debajo de la inflación general, por arriba o incluso igual a la inflación general. Sin embargo, ese tema ya lo toqué, como les comento, en un video aparte, así que no me voy a detener con él y nos vamos a pasar a esta parte que está acá, pero no sin antes responder a la pregunta, ¿ya hay hiperinflación en México? La respuesta simple y sencillamente es un no. Aún no existe hiperinflación en México. Y basados en esto, yo les haría la pregunta directamente a ustedes. ¿Qué tan bien han manejado la situación actual respecto a la inflación? ¿La inflación sí les está afectando? ¿Saben cómo manejarla? ¿Ya habían escuchado del tema? ¿Saben cómo controlarla? ¿Qué podrían estar haciendo o qué están haciendo para hacerle frente? ¿Realmente han tenido una afectación significativa o poco significativa? Y les digo esto porque basados en la respuesta que recibimos de este lado y sobre todo tanto en el consenso como en la literatura, si nos vamos a números fríos, a números duros, si realmente estuviéramos en un proceso hiperinflacionario y no solamente una inflación que está muy exacerbada y no necesariamente por un recalentamiento de la economía, sino por muchos otros factores que vamos a estar hablando un poco por encima, un poquito más adelante. Si nosotros consideramos ese porcentaje de inflación actual del 7 o el 8%, estaríamos hablando que para estar en una situación de hiperinflación, la inflación actual la deberíamos de multiplicar más o menos por un 50 o por 70. Es decir, la situación actual agravarla 50, 60 o 70 veces más. La verdad no tengo el cálculo bien elaborado, sin embargo lo voy a sacar posterior al video y se los voy a estar dejando por aquí. Y es precisamente por eso que hago este cuestionamiento. ¿Realmente les está afectando? Porque no estamos hablando de un proceso de hiperinflación. Sí hay una inflación que está muy exacerbada, sin embargo aún no llegamos a parámetros o a niveles hiperinflacionarios. Y la cuestión aquí es, si a ustedes en estos niveles se les está haciendo difícil la situación,
o se les está saliendo de control, tenemos que poner vital atención en entender cómo es que funciona esto y qué podemos hacer con los videos que les voy a estar dejando por acá, porque si llegáramos a un proceso en un momento determinado, o más que un proceso, a una situación hiperinflacionaria, entonces sí nos vamos a meter en serios problemas. Porque sería intentar sortear una situación complicada multiplicada por mínimo 50 veces. Ahora, viene otro factor también importante. Y esto es en específico aquellas personas que tengan medios digitales, sobre todo que tengan más alcance que yo. Mucho cuidado con el tema de la información que pasan a las masas. Porque la sociedad, o vamos a ponerlo en términos individuales, el ser humano individualmente puede llegar a crear muy buenas cosas en pro de la humanidad. Sin embargo, la humanidad ya como sociedad, cuando entra en pánico, se vuelve muy individualista y comienza a agravar situaciones principalmente de índole económico, social, político y de muchos otros factores. Así que aquellas personas que tengan muchísimo más alcance que yo, ojo con estar hablando de temas hiperinflacionarios cuando realmente todavía no existen. Porque si se comienza a infundir ese tema de la hiperinflación y de que ya está presente en las masas y se comienza a generar un pánico generalizado, entonces sí podríamos estar dando pie a que esta situación se vuelva realidad. Obviamente ese concepto en específico de cómo afecta la situación de las masas o cómo da pie a que ciertas situaciones que solamente son rumores especulativos o mal infundados se vuelvan una realidad, tiene un nombre en específico, ese concepto, de hecho me acabo de enterar de él hace apenas un par de meses y del cual ya estaré hablando posteriormente. Lo único que sí, este punto va para aquellas personas que lleguen aquí, que tengan muchísimo más alcance. Ojo de empezar a hablar de hiperinflación cuando ni siquiera estamos, en términos técnicos al menos, llegando a un proceso hiperinflacionario de momento. Así que no generemos pánico donde realmente no debe de haberlo. Ahora, siguiente punto. También respecto a la hiperinflación, esta es una situación de mucha percepción. Y digo percepción porque está directamente relacionado a lo que les comentaba de la inflación individual. Sí, tal vez ustedes están sintiendo que la inflación que a nosotros nos muestran, la inflación general del 7 u 8%, está muy por debajo de lo que ustedes están resintiendo en cuanto a la canasta básica, en cuanto a algunos otros productos o servicios. Y eso es totalmente comprensible viéndolo desde el punto de vista de la inflación individual. Habrá algunas personas que están más expuestas a algunos productos o algunos genéricos que están teniendo un mayor incremento en los precios y obviamente el impacto o la sensación de la inflación va a ser muchísimo mayor a la inflación general. Sin embargo, eso es algo de percepción personal, dependiendo de los, obviamente, hábitos y consumos de los cuales hablo en este tema que les comento que es la inflación individual. Ahora también, otra situación importante, la parte de la apreciación. ¿Cómo están considerando ustedes la inflación? ¿Qué tan alto es alto para ustedes? Aquí les voy a poner un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que alguien en algún lugar quiere vender una propiedad, una casa, la cual tiene un precio de 2 millones de pesos. Que incluso esa misma casa de 2 millones, esa casa hipotética, ya la estoy utilizando para otro tema, que muy seguramente les va a parecer bastante interesante. Pero bueno, regresando a temas de hiperinflación. Vamos a suponer que esa propiedad hay una persona en ese lugar hipotético que la quiere comprar. Sin embargo, revisa su cartera, revisa su estado de cuenta y se da cuenta pues de que no tiene el dinero suficiente para comprarla. El vendedor también se da cuenta de que nadie la está comprando y decide bajar el precio de 2 millones de pesos a únicamente 1,5 millones de pesos. La persona que estaba interesada revisa nuevamente su estado de cuenta y dice, vaya, si tengo ese 1 millón de pesos en la mano, la puedo ir a comprar. Porque la persona tiene la percepción de que la casa está con un enorme descuento. Estamos hablando de un 25% de descuento. Y un 25% de descuento, la verdad es que pues sí, es una cantidad bastante considerable. Sin embargo, cuando va a ser el avalúo comercial, ¡oh sorpresa! La propiedad solamente tiene un valor comercial de 1 millón de pesos. Es decir, incluso con ese tan elevado descuento, de en este caso 500,000 pesos, la vivienda todavía sigue siendo cara, porque él tenía una percepción errónea de lo que realmente era caro y de lo que realmente era barato, y se da cuenta únicamente hasta que hace un estudio especializado para determinar el precio, en este caso de la vivienda. Y aquí volvemos a empezar o a partir desde el punto de donde habíamos comenzado. Estamos hablando de una inflación por debajo del 10% en el país, en este caso en México. Ustedes ya, si me están viendo desde otro país, pueden homologarlo. Si batallan para ello, me pueden contactar y lo vamos revisando dependiendo del país en donde se encuentren. Sin embargo, ok, estamos hablando de inflación por debajo del 10% aquí en México y tenemos un estándar o cuando menos una base a seguir del consenso general de lo que es una hiperinflación. Si nosotros comparamos ambos conceptos, una inflación incluso del 10% en el país, todavía no estaríamos hablando de una situación de hiperinflación.
Y obviamente si nosotros estamos teniendo problemas con estos niveles de inflación, no quiero ni pensar qué es lo que pasaría realmente con el país si en un momento determinado la hiperinflación sí estuviera presente. Así que mucho ojo incluso también con el tema de la percepción. No, repito, no estamos todavía en un proceso de hiperinflación. Créanme que cuando llegue lo vamos a sentir y lo vamos a sentir de veras. Y no estoy diciendo que ya vaya a llegar el mes siguiente, el próximo año, porque de eso dependen muchos factores. Ojalá y nunca llegue, pero en algún momento sí. Mientras exista la posibilidad de que algo tome lugar, en algún momento en el tiempo, simple y sencillamente tomará lugar. Ahora, otra situación también importante con respecto a la hiperinflación, inflación en términos generales e inflación cuando está pues más alterada de lo normal, por así decirlo. ¿Hay herramientas para poder contenerlo? Sí, hay herramientas. Empezar a contener la paridad cambiaria, por ejemplo, la política monetaria, es decir, la tasa de referencia, cómo la van a estar incrementando, algunos factores que se toma desde el gobierno federal para el tema de la inflación subyacente y algunas otras herramientas que tienen por ahí. Actualmente ya incluso algunas empresas están como que empezando a meter mano en eso, sin embargo, las primeras que les comentaba, el tema del tipo cambiario, de los tipos de interés y algunas modificaciones o metidas de mano que puede tener por ahí el gobierno en cuanto a inflación no subyacente, son como que las medidas estándar sobre las cuales cuando hay un incremento inflacionario se comienzan a tomar. Sin embargo, aquí también debemos de ver la utilidad en la situación actual. ¿Realmente estas medidas van a tener un impacto real en la situación que estamos atravesando actualmente? La verdad es que no, porque la inflación que estamos viendo no viene desde un tema meramente económico. No es como que la economía esté muy acelerada y que eso haya causado, haya generado, haya dado pie al tema inflacionario que estamos teniendo en este momento. Hay muchos factores imponderables, hay muchos factores que no podemos controlar y que no sabemos realmente hasta cuándo se van a detener. Y esto nos habla acerca del origen. Dependiendo del origen, estas herramientas van a tener una utilidad o no. Y de hecho, el origen de la inflación también es un tema que tenemos que ver para poder entender cómo es que se origina, en qué situación estamos, qué está afectando y cuándo podría de cierta forma contenerse, parar y comenzar a desacelerarse. Sin embargo, desafortunadamente los precios que teníamos hace 1 o 2 años difícilmente los vamos a volver a ver. Y ahora ustedes me dirán, entonces, ¿para qué incrementar los tipos de interés si no tiene una utilidad? ¿Para qué prestar atención al tipo cambiario si no va a tener una utilidad real? La verdad es que no tiene una utilidad significativa, pero sí tendrá una utilidad. Será casi muy poco perceptible, pero al final de cuentas forma parte de algo que se llama, pues, el protocolo de entrada. Es decir, aunque no tenga mucha utilidad, como quiera lo tienen que hacer porque forma parte de la formalidad para contener a la inflación en este caso. Que vaya a dar resultados tangibles y visibles a corto plazo, la verdad es que no, porque hay muchos otros factores donde los tipos de interés realmente no tienen injerencia. Veamos, por ejemplo, la situación que está viviendo Rusia y Ucrania. Veamos algunas problemáticas ya meramente ambientales que también están haciendo un poco de afectación, temas de cadena de suministro, como ya lo habíamos hablado anteriormente también. Algunas políticas territoriales un poco más extremistas, es decir, hay factores sobre los cuales el contener un tipo de cambio, el hacer ajustes en los tipos de interés, realmente no va a estar teniendo el impacto que debería. Sin embargo, como forman parte del protocolo, como quiera los tienen que hacer. Básicamente y en resumen, no, todavía no estamos en un proceso hiperinflacionario y créanme que cuando tengamos hiperinflación lo vamos a notar desde el primer momento que se haga presente. Pues bien, ya saben, cualquier duda que tengan de ese o cualquier otro tema la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y no se van sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.